Ahora veamos cómo separamos una fracción en suma de fracciones parciales. Aquí tenemos una fracción de ejemplo. El primer paso va a ser verificar que esta fracción sea propia. Y en este caso vemos que no es propia, ya que el grado del polinomio del numerador, que es 10, es mayor que el grado del polinomio que está en el denominador, que es 8. Entonces, ¿qué hacemos? Si la fracción no es propia, entonces queda dividir esa fracción. Es decir, que al efectuar la división obtenemos un cociente, en este caso este trinomio cuadrado, que es x al cuadrado más x más 3. Y al dividir vamos a tener también un residuo, que lo vamos a colocar en el numerador de esta fracción. Y esta fracción que ven es propia, ya que el numerador, es decir, el polinomio del numerador, tiene grado 7, mientras el grado del denominador tiene grado 8. Entonces es una fracción propia. Ahora nos vamos a centrar precisamente en esta fracción propia. El primer paso que se va a hacer es factorizar el polinomio que se encuentra en el denominador. Entonces ustedes pueden aplicar diversos métodos para factorizar el polinomio que está en el denominador, por ejemplo Ruffini. Al hacer eso obtenemos esta factorización: x menos 2 al cuadrado por x al cuadrado más x más 1 todo al cubo. Ahora, luego de haber factorizado el denominador, vamos a separar esta fracción en suma de fracciones propias. Primero vamos a decir cómo va a ser o qué forma va a tener esas fracciones parciales. Para ello vamos a centrarnos primero en los denominadores de tales fracciones parciales. ¿Cómo van a ser esos denominadores? Para ello vamos a elegir uno de los factores que se encuentra en el denominador, es decir, x menos 2 al cuadrado. Entonces vamos a escribir los denominadores, empezando por x menos 2 al cuadrado. De ahí vamos a tener que disminuir de 1 en 1 el grado de este factor polinómico. O sea, el que le sigue es otra fracción que se suma a esta, cuyo denominador es x menos 2. Y solamente ahí nos quedamos hasta el grado 1. Luego de haber terminado esa parte, continuamos con el otro polinomio. Copiamos tal como está, x al cuadrado más x más 1 al cubo, y de ahí vamos a tener que disminuir su grado de 1 en 1 hasta llegar al grado del trinomio. De esta manera, si esto está al cubo, el que le sigue va a estar al cuadrado y el que le sigue a la exponente 1. Entonces más o menos eso va a ser la forma de las sumas de las fracciones parciales. Y encontramos los denominadores. Ahora falta ver cómo van a ser los numeradores. En el caso donde aparecen como base x menos 2, el numerador va a ser un polinomio cuyo grado sea menor en 1 al polinomio base, que es x menos 2. Es decir, ya que este polinomio tiene grado 1, el que le antecede es un polinomio de grado 0, es decir, una constante. Por eso en estas dos fracciones van a ir solamente constantes, que las vamos a llamar A1 y A2. Ahora en los siguientes, en el trinomio de grado 2, donde podemos ver en estas tres fracciones parciales, en el numerador de estas fracciones tiene que aparecer un polinomio de grado inmediatamente menor al grado de este trinomio, es decir, un polinomio de grado 1. Los polinomios completos de grado 1 son de la forma ax más b. Entonces vamos a escribir diferentes polinomios o binomios lineales en sus correspondientes numeradores.
En el primero vamos a escribir a3 por x más a sub 4. En el siguiente a sub 5 por x más a sub 6. Y en el último a sub 7 x más a sub 8. Entonces este va a ser el prototipo de la suma de fracciones parciales. Repasemos. Encima de estos binomios de grado 1, es decir de x menos 2, ya sea al cuadrado, al cubo o a cualquier exponente, su numerador siempre va a ser un polinomio de grado inmediatamente menor a la base. En este caso, como es x menos 2, el polinomio de grado inmediatamente menor al lineal es la constante. De igual forma, para este trinomio al cuadrado, el polinomio inmediatamente menor es un binomio lineal, ya que este tiene grado 2 y el que le antecede es de grado 1. Entonces el siguiente objetivo va a ser calcular estas constantes a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y así hasta a sub 8. Son 8 números que debemos calcular. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que sumar esta fracción para nuevamente recomponerla. Entonces sumamos todo esto y vamos a tener algo así. Esta cosa grande que ven aquí es el numerador con denominador x menos 2 al cuadrado por x al cuadrado más x más 1 al cubo. Ahora, ya que calculamos esa suma, el siguiente paso es comparar los numeradores de la fracción original, o mejor dicho, de la fracción propia que obtuvimos, con el numerador de esta otra fracción. ¿Qué hacemos? Comparamos los coeficientes que corresponden a las variables del mismo grado. Por ejemplo, x a la séptima tiene el coeficiente 10. Entonces, este coeficiente que vemos aquí, a sub 2 más a sub 7, también debe ser 10. El que corresponde a x a la sexta tiene 9 como coeficiente. Entonces todo esto también tiene que ser 9. A la quinta tenemos 6. Entonces también todo esto tiene que ser 6. Y así sucesivamente vamos comparando de uno en uno, hasta llegar al último término, que es el independiente, o sea que no tiene ninguna variable. Es decir, todo esta suma, a sub 1 menos 2 a sub 2 y así hasta más 4 a sub 8. Todo eso va a ser igual a menos 12. O sea, tenemos este sistema de ecuaciones. Como pueden ver, tenemos 8 incógnitas y tenemos 8 ecuaciones. Si hemos hecho bien las cosas, este sistema de ecuaciones tiene que ser compatible, o sea, debe tener solución única. Entonces, al resolver este sistema de ecuaciones, obtenemos como solución las constantes a sub 1, a sub 2, hasta a sub 8. Entonces ya hallamos las constantes que queríamos al principio, que corresponden a la fracción propia. Este es el prototipo de la fracción propia. Entonces reemplazamos los valores de a sub 1, a sub 2 hasta a sub 8 en esta F1 y obtenemos que F1 es toda esta suma de fracciones. Por lo tanto, de la fracción original que vemos aquí encima, hemos obtenido la suma de un trinomio al cuadrado más la suma de fracciones parciales. Y eso sería todo.